Dios le bendiga a mis hermanos, grupo. Quisiera compartir una palabra, ¿verdad? Con relación a lo que estábamos compartiendo ayer en cuanto a de que si somos pecadores, después de que ya nos hemos arrepentido, después que venimos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Porque he notado que siempre a veces hay confusión en algunos de nosotros. Donde decimos, ¿verdad? Por error a veces nos muestran, quizás en algunas iglesias nos enseñan un aspecto de la palabra y se olvidan de otro. Entonces, eso no está, son errores, usted sabe, que pasan por las iglesias donde quizás donde nos congregamos, la doctrina que recibimos. Entonces, el hecho de que a veces hay algunas personas, algunos hermanos cristianos que dicen, no, que somos pecadores arrepentidos, ¿qué dicen? O no, que somos pecadores. Siguen insistiendo que no, que somos pecadores. Incluso estaba con un hermano, él es nuevo, yo lo entiendo por eso, y no, y me agarraba a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 7. Mira Pablo ahí como dice, mira, el pecado que está en mí, miserable, lo voy a leer ahora. O sea, entonces usaba ese texto para decir que somos pecadores. Mira, si Pablo mismo lo decía, mira, miserable de mí. El bien que quiero no hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Eh, Miserable de mí, mira que dice, sino, eh, ¿cómo me dice? Yo sé, bueno, lo voy a leer. Dice, y yo sé que en mí, eso es en Romanos capítulo 7 versículo 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el hermano usaba ese texto para decir, tú no estás viendo, mira, miserable de mí, como dice él. Pablo, el mismo Pablo dice que, bueno, pasa que a él le enseñaron ese texto individual, sacado, entonces lo sacan de contexto, por error, porque si sigue leyendo y llega al capítulo 8, se va a dar cuenta que Pablo está diciendo, tomando esa analogía para luego caer, es usando una analogía, vamos a leerlo entero, por ejemplo, poniendo una analogía en cuanto a los fariseos, a los que llevaban la ley, que ellos vivían por la ley y se enfocaban tanto en la ley de Moisés que se olvidaban de que realmente había un pecado morando en su carne, que solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz era el que podía liberarnos de ese pecado. Y eso lo dice más adelante, ahí donde estoy leyendo. Por ejemplo, donde dice en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el 21 dice, sigue más adelante, así que queriendo yo hacer el bien, yo esta otra ley. O sea, aparte de la ley de Moisés, hay una ley de la carne, que es la ley del pecado que está morando en el ser humano, en todo pecador, no en el que ya se ha arrepentido. Vamos a ver más adelante que no es el que se arrepintió ya no es así, sino en aquellos que no se han arrepentido, es que opera eso. Y él le decía eso especialmente a los fariseos, a los judaizantes, aquellos que llevaban la ley, que estaban enfocados que no, que hay que circuncidarse, que hay que llevar la ley de Moisés obligado. Pero entonces llevaban esa ley, pero se olvidaban de que realmente tenían que nacer de nuevo y que para eso murió Jesucristo, para sacarnos de esa ley de pecado, ¿verdad? Y que ahora vivimos en la ley del Espíritu Santo, no en la ley de Moisés. Vamos a seguir leyendo para que te vean cómo es interesante exponer esto. Así que el 21 dice, capítulo 7 de Romanos 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, yo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la ley del pecado que está en todo en la carne, en la carne humana, en nuestro cuerpo humano, humanamente hablando. Entonces dice 24, el mismo Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero ahí mismo responde que hay una salida. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí todavía le está hablando con referencia al judaizante, aquellos judíos que todavía no quieren aceptar a Jesucristo como Salvador. O sea que aún siendo, llevando la ley, ellos vivían practicando el pecado. Y para eso yo tendría que ir más allá, más arriba del capítulo 10, del capítulo 7 de Romanos. Vuelvo a reiterar de nuevo que vengo trayendo este tema por el tema y la cita que uno de los varones citaban, siempre insisten, aparte de ese, de los que dicen no, que somos pecadores arrepentidos, es también este versículo de Romanos 7, 18, y el otro versículo que citan es Primera de Juan, capítulo 1, 8, donde siempre donde dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si, tú ves, nada más, ok, eh, se enfocan en eso y lo dejan ahí. Pero vamos a ver que si usted lee Primero de Juan, él va a seguir en el capítulo 2, capítulo 3, le va a revelar que usted ya no puede estar practicando el pecado. Pero vamos a seguir con Romanos capítulo 7 y luego saltamos a Juan luego al final para conectar todo esto aquí. Porque la palabra tenemos que conectarlo, todo está enlazado. La palabra de Dios por eso es que no puede estudiarse por fracciones, sino que todo está conectado uno con otro. Vamos a ver cómo una palabra te manda a otro texto. Gloria a Dios. Entonces, ahí como dice en capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es verdad, en el 24 decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. Ahora eso no termina ahí, porque si usted lo deja ahí, usted dice, bueno, usted está viendo que todavía él es pecador, somos pecadores, todo. Hasta Pablo está diciendo ahí que es pecador. ¿Tú me estás entendiendo? No, espérate. Sí, sí, aguántame. Ahora vamos a ver al capítulo 8, para que tú veas que él mismo da ahí, gracias a Dios, por Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo que dice que murió por nosotros. Ahora, en el capítulo 8, él te responde, o no responde, mejor dicho. Capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, está viendo, o sea, ese cuerpo de pecado que estaba hablando en capítulo 7, ahora nos dice Pablo aquí que para los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos que someternos a que esa carne nos domine y nos mantenga insistiendo en el pecado. Porque ya ahora, según dice el capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea, cuando dice no, los que no andan conforme a la carne es los que no andan obedeciendo a los deseos pecaminosos de la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Jesucristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que la ley del Espíritu de vida, o sea, ahora estamos viviendo en la ley del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es quien mora en nosotros y Él es quien nos enseña de pecado. Él es quien nos dice, mira, tú estás mal. Como se le reveló a esa sierva que ya se había dejado la familia, ya estaba de amorío con un pastor. El mismo Espíritu Santo le dijo, mi hijo o mi hija, mira, tú, exacto, el mismo Jesús le habló, ¿verdad? Se le reveló. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando a Dios honestamente. Entonces Dios, si usted anda buscando a Dios de verdad, Dios no lo va a dejar caer a usted en pecado. O sea, Dios le va a mostrar. Ahora, si le va a decir, mira, como le dijo esa sierva, ahora, si ella insiste en casarse, ella va a tener su problema, ¿verdad? Que se va a perder. Si no se arrepiente, va a caer en pecado, se va a morir en pecado. Pero Dios va a seguir insistiendo para que desista del pecado. Porque ahora andamos en la ley del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es quien gobierna nuestra vida y Él es quien nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo ahora es quien nos aparta del pecado. Nosotros no nos apartamos del pecado porque somos fuertes ni más santos que nadie. No, no. Nos apartamos del pecado porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, por Él es que nosotros vivimos en santidad. Si no nos dejamos guiar del Espíritu Santo, entonces vamos a dejarnos seducir por el pecado que mora en la carne. Cuando dice ahí, el pecado que mora en el hombre, entonces por eso el Señor nos manda ahora, cuando estamos en Jesucristo, que nacemos de nuevo, que la simiente del Espíritu de Dios, la simiente de Dios está en nosotros, que es el mismo Espíritu Santo, la simiente de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él no nos va a permitir
caer en pecado, ¿verdad? La carne siempre va a estar ahí tentándonos, pero para eso debemos, nos dice Romanos 8, que debemos vivir en el Espíritu. Sigue diciendo en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, para la ley era imposible de que el hombre dejara de pecar, seguir mintiendo, seguir en fornicación. Los fariseos seguían mintiendo, seguían fornicando, seguían robando, seguían haciendo de todo y creyendo, aparentando ser santos. ¿Te ve? Pero entonces ahora, gracias a Jesucristo, ahora tenemos el acceso. Los fariseos no tenían el Espíritu Santo. Bendito Dios, pero ahora tenemos el privilegio que vivimos bajo la ley del Espíritu de Dios, que es el Señor nos ha dado su Santo Espíritu, y Él es quien nos ayuda a obedecer, a no pecar. No es porque seamos fuertes, no somos fuertes, nada. Es simplemente, es Jesús, es verdad, mi poder se perfecciona en tu debilidad, le decía Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, le decía Pablo. Alabado Dios, alabado Dios. Y seguía diciendo ahí en el versículo 3, por lo que era imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en forma de pecado, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces ahora Jesucristo condenó el pecado en nuestra propia carne, porque todavía estamos aquí, tenemos que morir para resucitarnos. El Señor dice, ¿verdad? El que come de mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna, ¿verdad? Tendrá vida en sí mismo. El que no come mi carne no tendrá vida en sí mismo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿verdad? Entonces, el que no se come a Jesucristo, espiritualmente hablando, no estamos hablando con la cuestión de, ¿verdad? Entonces, eso es, cuando usted se arrepiente, usted nace, de cierto, Nicodemo, el que no naciera de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. El que no naciera del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Nacer del agua y del espíritu es exactamente esto. Usted se arrepiente, el Espíritu Santo, el Señor lo sella con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a morar en usted, en nosotros. Entonces, para que el versículo 4 del capítulo 8 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora no andamos conforme a la carne. Entonces, ¿qué pasa? Si cualquiera anda, por ejemplo, conforme a los deseos pecaminosos, ok, un ejemplo, esa mujer que tuvo problemas con su esposo, con sus hijos ahí, su esposo, y dejó a su esposo, porque ya un espíritu de la carne le dijo esa emoción, ¿verdad? Se le metió ese demonio de la carne que dice, otro hombre, divórciate. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella estaba en la carne, por eso se puso en amor con ese hombre. Pero vino el Espíritu Santo, la arrepintió, el Señor se le apareció y le dijo, bueno, mija, vente aquí, porque es aquí que tú tienes, en el Espíritu, tú estás en el Espíritu. Y si ella sigue orando, es verdad, el Señor le va a revelar, le va a decir que está mal, porque el Señor nos redarguye de pecado, ¿verdad? Él no nos va a permitir caer en error si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo y le buscamos y le somos fieles y nos esforzamos ¿verdad? Para hacer su voluntad, para estar a hacer fielmente su voluntad. El versículo 5, Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, el que de la carne, cuando le vienen esos pensamientos, wow, el esposo te está marcillando o al revés, lo que sea. Ah, no, pues ya hemos buscado otro, porque ya estoy cansado de ese hombre. Entonces, si está en la carne, ese pensamiento va a prevalecer y va a terminar dejando a su marido, a su esposa, a sus hijos para irse a casar con otro y se va a perder si no se arrepiente. Pero el Señor no va a permitir porque, ¿verdad? El Señor va a tratar de seguirle reprendiendo, primero amonestando a través de la palabra y luego se le va a revelar. Alabado Dios. Porque es necesario vivir en el Espíritu. El versículo 6 de Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces tenemos que andar en el Espíritu Santo, buscando a Dios en ayuno, oración y siempre en el Espíritu. Cuando es en el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo prevalezca en nuestra vida, que Él sea quien tome control de nuestra decisión, de nuestra vida a diario, en todo momento. El 7, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne es muerte, ¿verdad? Muerte, deseo de la carne. La carne quiere otro hombre, otra mujer. Esta mujer me está haciendo la vida imposible. Suéltala. Búscate otro. Yesena ten, arrepiéntete. Gloria a Dios. Ten misericordia, Señor, de aquellos que se dejan seducir por la carne. Alabado Dios. Y los que viven según la carne, el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Entonces no pueden agradar a Dios porque lo que quieren es carne, gusto. Y el sentido de la carne es que es muerte.
el sentir de la carne es muerte, dice la palabra. Más ustedes, dice el versículo 9, más nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a vivir según el Espíritu, no según la carne. Es lo que dice el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. O sea, si alguien todavía sigue insistiendo en pecar, en pecar, en pecar, en pecar, en pecar, ya no es de Cristo, está diciendo ahí. Entonces ya usted, o sea, que tenga eso, ya lo que tiene un espíritu de apostasía, y hay que orar para que se arrepienta y entre a la verdad. Ya, y hay mucha gente que han caído en ese engaño, ¿verdad? En la iglesia moderna, en otra gente, hasta una de esas, a veces esa doctrina de gente, pastores que de repente se desacatan, y se recasan. Bueno, Dios tenga misericordia. Alabado. Entonces, el versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. No sé si me están entendiendo. O sea, que aquellos que justifican en el capítulo 7 de Romanos, 7, 8, donde dice, miserable de mí, tú ves que el pecado que mora en mí, miserable. Entonces, no, o que primero de Juan, capítulo 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tú no ves que somos pecadores. Entonces, a ver, generalmente dice, somos pecadores arrepentidos. Yo quisiera, si usted me busque esa palabra, literalmente se aparece en la Biblia. No aparece eso en la Biblia de que nosotros, los cristianos, somos pecadores arrepentidos. O sea, no aparece. Eso lo inventó alguien que cayó en error. Entonces, falsa doctrina, es un error de doctrina por desconocimiento de la palabra. Entonces, estamos trayendo este estudio para que entendamos que no somos pecadores arrepentidos. Si usted dice que usted es pecador arrepentido, está en una falsa doctrina. Entonces, es necesario que se enfoque en estos versículos que estamos hablando, en primera de Juan, segunda de Juan, y también en Romanos 7, capítulo 7, 8, 6, 7 y 8, donde habla en cuanto a lo que estamos hablando ahora, que ahora vivimos en el Espíritu, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, no podemos practicar el pecado. Entonces sigue diciendo el versículo 11 del capítulo 11, 8 de Romanos, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, a él, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea que vivir en el Espíritu es es honrar al Espíritu Santo, es que ya no viva usted, que no vivamos nosotros, sino como Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo. O sea, en vez de, ¿por qué no me cogemos ese versículo? En vez de que miserable de mí, el pecado que mora a mí. No, cógeme el versículo donde Pablo dice, miserable de mí. Donde dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, que estamos muertos al pecado, como dice, ¿verdad? Debemos estar muertos al pecado y vivificados en Cristo Jesús, porque ahora no vivimos nosotros, ya no vivimos, o sea, nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, ahora vivir muertos. Somos muertos. Por eso que dice, el que quiere venir pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar su cruz quiere decir que muera. Literalmente morir a la carne, los deseos, a nuestra voluntad tenemos que morir, porque ahora no es nuestra voluntad, ahora la misma oración de Jesús que dice, cuando oren así, Padre, Padre Santo, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como dice, la voluntad es lo mismo, hágase tu voluntad aquí en nosotros, Señor, que no sea nuestra voluntad, así como oraba el Señor Jesús, que decía, Señor, aparta de mí esta copa si es necesario, pero que no sea como yo quiera, sino que hágase tu voluntad, le decía. O sea que al final tiene que prevalecer la voluntad del Dios en nosotros. Si no prevalece la voluntad de Dios en nosotros, entonces no andamos en el conforme al Espíritu, porque tenemos que andar conforme al Espíritu Santo en nosotros, que ahora ya no vivamos nosotros, que sea del Espíritu Santo que tome la decisión por nosotros. Alabado Dios. Entonces, así que hermanos, el 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, o sea, al pecado. No somos deudores al pecado, para que vivamos enredados diciendo al pecado, volviendo a pecar. No. Ahora dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Oye lo que dice ahí. Más, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si hacemos morir las obras de la carne, nosotros viviremos. El 14 dice, ahí lo vamos a dejar, hasta aquí, ¿verdad? Este capítulo 8. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, si nosotros, ahí es donde viene que tenemos que hacer la voluntad de Dios perfecta.
tenemos que, ¿por qué? Entonces, dice, porque los que somos guiados por el Espíritu, la cuestión es que al final el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Tenemos que dejar la rienda al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, cuando andamos en el Espíritu Santo, en el Espíritu, entonces ya no vamos, la carne, el pecado no va a operar en nosotros, no va a doblegar a nuestro espíritu, porque, ¿verdad? Y ahí podemos ir a las obras del Espíritu y las obras de la carne, que está en Colosenses capítulo 5 o 6, me parece, al final, ¿verdad? 6:15, ¿verdad? Que podemos ir ahí luego. Entonces, para conectar esto aquí, usted va entonces al capítulo 6 de Romanos, para que usted vea que tenemos que morir totalmente. Capítulo 6 Romano dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, en el capítulo 5 le estaba hablando, ¿verdad? A Pablo en cuanto a la ley y el pecado que mora, ¿verdad? Voy a leer un chima para arriba para que entiendan de qué está hablando él. Él dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 16, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Voy a ir más para adelante, versículo 18 dice del capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. O sea, ahí está hablando de que, ¿verdad? La ley vino para que abundara el pecado, como quien dice, la que decía ya. Pero entonces, por eso en el capítulo 6 dice, que pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, dice, no, de ninguna manera, versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y el 3 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que en el bautismo fuimos muertos a la carne, al pecado, a nuestra voluntad. Ahora es Jesucristo, es el Espíritu Santo que rige nuestras vidas. El 5, versículo 5 del capítulo 6 Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ustedes entendieron eso? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, que ya no podemos practicar el pecado, no podemos andar de nuevo en lo mismo, a fin de que no sirvamos más al pecado, punto. Porque el que ha muerto ha sido justificado por o sea que hay que morir. Andamos aquí en este cuerpo, pero ya estamos muertos, lo que quiere decir. Tenemos que estar muertos a los deseos de la carne, es lo que está hablando. Muertos a los deseos de la carne, pero vivos en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, como dice en Romanos 8, ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Versículo 8 del capítulo 6 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, Jesucristo murió al pecado, así nosotros también morimos al pecado una vez por todas, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Más en cuanto vive Jesucristo, para Dios vive. Entonces ahora nosotros nos arrepentimos, ahora vivimos para Dios, no vivimos para nuestros placeres, no vivimos para nuestros deseos, para nuestra, no, para nada de eso. Ahora vivimos para Dios. Versículo 11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
que no reine pues el pecado en ustedes. El pecado, que no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine, o sea, que no reine es que no demos lugar al diablo. No dé lugar al diablo, dice la palabra. Otra palabra que dice, apártese de pecado, como que dice, no sé si en Santiago.